profesora de la Universidad Católica. I'm a professor for the Catholic University in Pero me Peru. convertí en la CBU Católica, el grupo But cristiano. I converted as a Christian in the university. Y desde ahí entendí And since then, la importancia de que un hijo de Dios, un cristiano, es para servir con todo lo que tengamos. since then at university, I understood that we as Christians, we have to serve within the university. Y una de ellas es el conocimiento, es la profesión, And one of those is knowledge, profession. ¿no? Entonces, So, yo quiero saber lo que yo he estado haciendo. I like to know realmente if estoy what I'm doing conectando o no. is engaging the university. Ajá. Entonces, una de las líneas de investigación que One of my comentaba research agenda lo que es el cuidado del ambiente. is about environment care. Entonces, yo lo que he tratado es que todo lo que he estado tratando de investigar es cómo contribuir a vivir mejor o tener una mejor calidad de vida. So all I've been doing in my research is about a good quality of life. How can we reach it? Pero no necesariamente, a veces no he tenido mucho la oportunidad de decir, o bueno, lo he dicho, que una motivación por el cual que yo empiezo esta línea es justamente mi trasfondo cristiano. But I didn't say so much about this, why I'm doing this research, but what I said is because my motives is Christ. Yeah, so this is a wonderful example. De hecho, es un caso muy excelente. So thank you so much for your comments. Gracias por tu comentario. We know that God cares greatly for the environment because He created the environment. Ahora, ¿por qué sabemos que a Dios le importa esto? Porque Él mismo creó el medio ambiente. And a few days ago, Y hace unos días, I read in my devotion Psalm 8. acabo de leer en mi devocional, And in Psalm 8, God tells us that we are given dominion over the environment. y nos dijo que nos dio el dominio sobre todo el medio ambiente. So we are to care for the environment. Entonces estamos para cuidarlo. And we are to use the environment to bring good to all people. Y también estamos para utilizar el medio ambiente para traer buenas cosas a las personas. So I think I would have two responses to your work as a professor on the environment. Así que quisiera decirte dos cosas sobre tu lado profesional. First of all, doing your research is godly work. Primero que nada, hacer investigación es parte de Dios. Secondly, I think for you and for Y me, por otra parte, para ti y para mí, we can always be asking the question, in what ways is God working through my research? es cómo es que Dios trabaja a través de mi investigación. How can I see God helping others through my research? ¿Cómo puede Dios ayudar a otras personas a través de esto? How can I learn more about God when I'm learning more about environmental protection? ¿O cómo puedo aprender más de Dios a través de la protección del medio ambiente? And then in the university, can I share, as I think about that, can I share this conversation with other people? Y luego reflexionando sobre esto, puedo compartirlo con las demás personas. So with other Christian students, I can say I am doing God's work as an environmental scientist. O por ejemplo, con los estudiantes puedo decir, ya, yo estoy compartiendo a Cristo a través del medio ambiente. Or with people who are not Christians on the campus, we can always say in conversation, I'm an environmental scientist. I work on the environment in part because this is God's calling. O mira, con alguien que no es cristiano, yo trabajo, investigo en medio ambiente porque soy cristiana. So I think your example is a perfect example how every professor, De hecho, tu caso es un caso muy ejemplar, me, you, como tú, yo, should be thinking in a godly way about how our work is doing God's work in the campus. que debemos pensar de qué manera Dios trabaja en el campus. In my case, I was studying international organizations, De mi parte, he estado en organizaciones internacionales and I did not think about whether I was doing God's work. y nunca pensé, pues no, cómo es que Dios se relacionaba con esto.
So once my Christian brothers made me start thinking and helped me think about God's work, Y luego que mis hermanos me ayudaron a pensar cristianamente, I came to see that God was working through my research, yo pude ver que Dios sí trabaja a través de mi investigación, even though I didn't know. a pesar que yo no mismo lo notaba. Yeah, so thank you. Gracias. Buenos días, felicitaciones por su ponente. Congratulations for your presentation. Thank you. En primer lugar quería First of all, preguntar acerca sobre los modelos que usted ha hablado. I'd like to talk about the 4 approaches you talked Yes. Dentro de mi universidad, within my university. al comienzo solo había una comunidad que es AGUP CBU. At the beginning it was like Bible community study. Ahora hay más comunidades con diferentes modelos Now there are plenty of communities with many models. y solo, bueno, CBU es la única que tiene el modelo de diálogo. For example, our Bible community from Ahub is the only one that states for the dialogical model. Entonces, las demás comunidades And the other communities separate from Ahub no lo ven bien este modelo de diálogo porque creen que no va, solo se enfocan como los modelos anteriores, solo predicar el evangelio de la manera más común que se hace dentro de las iglesias. And the other communities that doesn't belong to Ahub, they focus on another models and they see this like a very different, so they do the regular thing. Quería preguntarle So I'd like to ask you, cómo es que nosotros podemos tener cierta relación porque somos de diferentes comunidades dentro de la universidad, somos estudiantes. so how can we relate within communities because we're different? ¿Cómo cree que podríamos tener un cierto acercamiento? Sé que tenemos diferencias, nosotros las entendemos, pero esas otras comunidades es muy complicado entenderlo. We do know that we have differences, but how can we relate between different communities with different approaches? And do you mean with different Christian communities on Yes. campus? Muy diferentes. Yeah. Con diferentes comunidades cristianas. So your question is, there are many different Christian groups on campus. Entonces hay diferentes grupos cristianos en la universidad Most of those groups do not take a dialogical approach, y la mayoría de ellos no va al modelo de diálogo, but AHUB is trying to move in that direction. pero Ahub sí trata de irse en ese camino. So how should AHUB in the future work with those other groups? Entonces la pregunta es, ¿cómo es que Ahub trata de relacionarse con esos otros grupos? Is that, do I understand you right? Entonces, ¿te entendí muy bien? Yeah. Sí. Yeah. So I have 2 thoughts, but you will know better than I will, but two immediate thoughts. Bueno, se me vienen 2 cosas a la mente, pero creo que tú lo vas a entender mejor. 2 weeks ago, I was talking to a very famous Christian bishop from Uganda. Hace 2 semanas conocí a un obispo de Uganda And he said that he said to y me, él me dijo que lo que Jesús calls us to do is to be a witness. que lo que Jesús nos llama es a ser testigos de Él. So my first answer would be, Mi primera respuesta sería, as I thought about what he said, porque recuerdo lo que Él me dijo, is that AHU should continue to do its work, its dialogical work, its conversational work as a witness. es que Ahub continúe con su modelo de diálogo para dar testimonio de Cristo. It is a demonstration of how our Christian faith, of how the Bible can engage with all of university life. ¿Por qué? Porque es un ejemplo para los demás de cómo nuestra fe se conecta con la universidad. So that is the first thing. For Eso es lo AHU primero. to be a witness. De ser Ahub un testigo en la universidad. The second might be to engage in conversation with these other groups, either by themselves or with non-Christian groups. Ahora, el otro sería de tratar de entablar una conversación, un diálogo con los otros grupos cristianos y también no cristianos, To see if we can find some common ground. sí que tenemos algo en común. For example, we could take a passage from the Bible like Psalm 8. Por ejemplo, podemos tomar algunos pasajes de la Biblia como ayuda. So we can study Psalm 8 like I did all my life in an individual way. Por ejemplo, lo podemos hacer de la manera más rutinaria, como también lo hacía yo. But we have now just been talking about Psalm 8 in relation to the environment and environmental sustainability in Peru. O por ejemplo, como el otro lado, sobre la sostenibilidad del medio ambiente, también podemos hablar.
So one small way to engage with other groups is to say, let us read Psalm 8 together. Please repeat it. Let us read Psalm 8 together when we are to meet with other Christian groups on campus and say, let us read this Bible passage together. Ya, entonces sería estudiar la Biblia, un pasaje juntos con los otros grupos comunitarios. They say, what does Psalm 8 mean to them? Entonces ellos me van a decir lo que está ahí en la Biblia, según ellos. You say, this is what Psalm 8 means to me. Y tú le vas a decir lo que opinas tú también de la Biblia. It means that God created the magnificence and the beauty of Peru. Y por ejemplo, si en cuestión del medio ambiente, entonces van a ver cómo es que Dios muestra su belleza también en el medio ambiente. God calls me, calls professors, calls students to look after His creation. Por ejemplo, ahí podemos mostrar que Dios me llama a otras personas a cuidar de su creación. So the Bible, the same Bible passage is teaching me, is teaching people in Ahayub and other IFES movements about God's responsibilities to care for the environment. Por ejemplo, la misma Biblia nos ayuda a ver cómo es que Dios también protege el medio ambiente. Can I say a third idea I have? Quiero decir otra más, porque de hecho, no solo dos, tres. So another possibility is to take a topic. We will talk about this later today or tomorrow. Bueno, también es un tema más que lo vamos a ver más adelante. A topic like sustainability of the environment. Por ejemplo, también se podría hablar de sostenibilidad del medio ambiente. And to invite different people in the university to talk about this problem. Y dejar que a los demás de la universidad hablen sobre esos temas. You invite some evangelical groups. Tú vas a invitar a grupos evangélicos, You invite maybe some Catholic groups. grupos católicos, You invite some non-Christian groups. grupos no cristianos, And each of you says, this is how we think about the environment. y tú vas a mostrarles qué pensamos sobre el medio ambiente. So that would be a way of having a kind of an ahe conversation as part of a larger conversation. Y de esa parte puedes mostrar cómo es que se lleva el modelo de diálogo. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Maybe one more question ¿A una pregunta más quizá? or comment? ¿O quizá un comentario? Buenos días, Morning, gracias. and thanks. A ver, cuando uno quiere dialogar con otros grupos When one wants to have a dialogue with other groups, no religiosos, not religious groups, se piensa que se pueden correr ciertos peligros. it is thought that maybe can have some damages, some harmful things. Desde su experiencia, ¿cómo podemos lidiar, cómo podemos enfrentar estos, para mí estos no son peligros, son desafíos? So according to me, how can we develop these difficulties that we may have with another groups that they're not religious? ¿Y cómo podemos enfrentar esto como estudiantes cuando queremos promover un diálogo? And how can we confront this as students when we want to promote a conversation within the university? So are you saying that that when you enter some conversations in the university, there are some real difficulties? Entonces quiere decir que cuando quieres tener el diálogo en la universidad hay dificultades. Yeah, and could you give an example of the kinds of Dame un difficulties? ejemplo, por favor. Por ejemplo, hablamos de la sostenibilidad ambiental For example, for environmental sustainability, e invitamos a grupos ambientalistas and we invite some groups about the environment protection, agnósticos. agnostics. Yes. Entonces, muchas veces se piensa que ellos no tienen nada que enseñarnos. So many times we as Christians we think that they don't have anything to teach us. Yes. Entonces, como grupos, como AGEU, So as AHEU, tenemos el desafío de también escuchar en el modelo de diálogo. we have this approach to take the dialogical model. Yes. Entonces, esos desafíos, ¿cómo los podemos enfrentar? Porque
El modelo de diálogo So es how muy can we confront desafiante. these difficulties? Because also we have difficulties in the theological model. Es más fácil solo hacer el modelo evangelístico. It is really easier to do the evangelistic model actually in a conversation. Yes, that's a very good point. Bueno, es el punto crítico, ¿no? It is easier. Es más fácil hacer eso. And that's why I didn't engage in this thinking for a very long time. Eso por eso que también tuve el mismo problema, no pude conectarme con la universidad. It is hard work, La verdad es un trabajo muy difícil. and this is why this is a great question. Y por eso que lo que me dice es una buena pregunta. So, one or two thoughts in response to your very good question. Dos cosas. First of all, as Christians, we are called to be humble. Primero que nada, como cristianos estamos llamados a ser humildes. So we don't know everything. No sabemos nada. In fact, we are very ignorant about many things. De hecho, somos muy ignorantes de muchas cosas. Being a Christian doesn't make us a specialist in every topic in the university. De hecho, ser cristianos no nos quiere decir que somos especialistas en todo. In fact, if we believe in the Reformed doctrine of common grace, Por ejemplo, si pensamos en la doctrina de la Reforma, the Reformed doctrine of common grace means that God is working through other people who are agnostics or atheists, even though they don't know it. en la doctrina reformada se entiende que otras personas que, digamos, no son cristianas, también están trabajando de una manera con Dios. So I have just been at Machu Picchu. Por ejemplo, estuve en Machu Picchu. It is brilliant engineering. Es una ingeniería pero excelente. It is an impossible location. En un lugar imposible. They have to deal with the steepness of the slopes. Por ejemplo, porque es un lugar muy empinado. They have to deal with huge amounts of rain. Por ejemplo, ¿qué tanta lluvia hay ahí? And they had to create engineering that would last centuries. E imagínate, tuvieron que aplicar ingeniería que dure muchos siglos. And they were not Christians. No fueron cristianos. But I believe, and the doctrine of common grace teaches us that in a way God was working through them. Pero lo que yo creo es en la doctrina de la gracia de cómo Dios trabaja a través de esas personas. They didn't know that. Y ni siquiera lo sabían. But we can enter into a conversation with people like the people who built Machu Picchu and say, God is working through you even if you don't see Him working. Por ejemplo, podemos decirle a esas personas, miren, Dios ha trabajado en ellos sin que ellos mismos lo sepan. So I think that when we talk to somebody on the campus who is an atheist or an agnostic or from another religion, Por ejemplo, cuando nosotros conversemos con alguien que sea agnóstico o ateo o de otra confesión religiosa, if those people are discovering God's creation, si esas personas descubren la creación de Dios, if they are discovering God's work, si descubren el trabajo de Dios, even though they don't know it, y a pesar que ellos lo ignoren, we can say God is working through them. podemos decir, Dios también trabaja ahí. And just like the Apostle Paul Y también- in Acts 17, Como el apóstol Pablo en Hechos 17, in Athens, he said, you are worshiping an unknown God. ustedes están adorando a un Dios que no conocen. I will tell you who that God really is. Yo les voy a mostrar quién es ese Dios que ustedes no conocen. So I think one way we enter into conversations with everything that people doing in the university is to think about the ways God is working through them. Y una manera de cómo mostrar que Dios trabaja en esas personas es así con ese ejemplo. We want to introduce them to Christ, Queremos presentarles a Cristo, but we can affirm their work as quietly doing God's work even if they don't realize it. entonces les afirmamos, Dios trabaja ahí también a pesar que ellos no se den cuenta.